Trataré de ir de manera que usted pueda entender bastante claro lo que Dios quiere hablar a usted esta noche. Y si usted es sabio y entendido y está alerta a lo que Dios quiere hablar en esta hora, desde el tema debería de usted de comenzar a analizar, amén, que tu palabra nos guíe. Así como el Salmo capítulo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El fin de semana pasado, ¿verdad? Los predicadores andaban bastante agresivos. Lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Una palabra que confrontó, ¿verdad? Una palabra directa, ¿verdad? Para esta iglesia. Voy a ser un poco más compasivo. ¿Cuántos quieren que sea compasivo? Vamos a ser más compasivos. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 7, verso 6. Mire cómo vamos a ser de compasivos. Mateo 7, verso 6. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice su palabra: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Leemos otra vez. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Como decía el hermano Carlos y Jairo, predicaban el fin de semana pasado, y cerraba yo el servicio diciéndole a la congregación que ahora le correspondía a la iglesia accionar de acuerdo a la palabra que se había ministrado. Ya esto ya no está en poder del predicador. Después de que la palabra es ministrada, ya ahora la responsabilidad ya no es del predicador. La responsabilidad es de quien recibe la palabra. Amén. Así que preste atención, porque cada vez que alguien, pastor, o sea que usted lea la palabra, cada vez que usted hace eso hay un peso sobre su vida, un peso de responsabilidad, porque lo que está delante de usted es palabra de Dios, palabra viva. Amén. Y yo quiero reforzar esta idea con el libro de Ezequiel. Si quiere puede prestar atención para que no se desvíe. Gloria a Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 17, dice la palabra, preste atención: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Gloria a Dios. Ahí está la responsabilidad del predicador. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá. Y este es el peso por no predicar. Por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ese es el peso del que predica. ¿Ok? Pero si tú amonestares al impío y él no convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora la responsabilidad después de haber amonestado no corresponde al predicador, corresponde a quien recibe la palabra. Así que usted, cada vez que recibe la palabra, tiene una responsabilidad de ministrar esa palabra. Diga conmigo, esto no es cualquier cosa. Amén. Después de que se suelta la palabra, usted tiene responsabilidad de ministrar bien esa palabra de Dios. Porque no viene de un hombre, no viene de un pastor, viene de Dios.
Por eso dice aquí, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es de Dios. Solo somos un canal, un medio por el cual se comunica Dios a los hombres. Diga usted, Dios me está hablando. Así que olvídese de mí. Es Dios quien le está hablando. Olvídese que soy yo, que es mi palabra de mi boca, es la palabra de Dios. Amén. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, no se distraiga. Le dije que el enemigo iba a poner tropiezo. ¿Sí? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mire que hay un peso, no solo el que recibe la palabra, hay un peso el que ministra la palabra. La palabra de Dios dice que puso en nuestros lomos una pesada carga, y es verdad. Y la gente no debe de molestarse cuando se le amonesta, porque no es una intención del ministro fastidiar a la persona, molestar a la persona. Es un sentir espiritual que viene de parte de Dios, que viene directamente de Dios para su vida. Y cada vez que recibimos eso, en vez de molestarnos, debemos de alegrarnos, porque Dios está pensando en nosotros. Amén. Así, hermanos, que conlleva esa responsabilidad. Y en 2 de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Es serio, sí o no? Escuchar la palabra de Dios es un asunto muy serio. Amén. Pero pensaba yo en los mensajes que Dios ha mandado a esta iglesia. Ha mandado muchísimos mensajes. Pensaba en el fin de semana pasado un mensaje bastante confrontativo, un mensaje bastante directo, usted lo sabe. Y se ha predicado aquí de todo tipo de formas. Usted lo sabe. Palabra de exhortación, palabra de ánimo, palabra de consuelo. Han habido todo tipo de predicadores, de todos tamaños, colores y sabores, para Dios llevar su mensaje a su vida. Amén. Para Dios llevar su palabra a su vida. Dios ha usado muchas maneras de comunicarse. Pero a pesar, hermano, de recibir tanta palabra de Dios, porque estamos constantemente, toda la semana, recibimos 3 mensajes solo de esta congregación, martes, sábado y domingo. 3 mensajes por semana. ¿Usted está administrando bien la palabra de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Está administrando bien la palabra de Dios o se le olvida rápido cada vez que Dios le habla a su corazón? Se va la memoria y se olvida de lo que Dios está haciendo para que usted se vuelva de su pecado. Dios quiere tratar con su vida. Dios quiere cambiar su vida. Por eso existe la predicación. Pero a pesar de esto, como dije, la gente no logra cambiar. Permanece en pecado. A pesar de las formas que Dios utiliza, a pesar de los métodos que Dios usa, la gente no quiere cambiar. No quiere cambiar. La gente es bastante entusiasta cuando se predica de una manera eufórica, que no es malo, pero solo alaban la manera eufórica, pero no prestan atención al mensaje. No prestan atención a la palabra de Dios. Están como adormecidos. No logran concentrar su mente y su corazón y enfocar su ser a lo que Dios está diciendo. No lo logran.
Y hay todo tipo de distracción en la iglesia. Todo tipo de distracción. Cualquier cosita lo distrae. Mire, aquí yo le aseguro que si se mete una mosca, todos los ojos van a estar en la mosca. Se lo aseguro. 100%. Y está científicamente comprobado por los ministros. La palabra debe de hacer efecto en nosotros cada vez que nosotros recibimos esa palabra. Amén. Debe de hacer algo, debe de provocar algo dentro de nuestros corazones cada vez que oímos palabra, porque es la voz de Dios. Porque es la boca de Dios hablándonos. Amén. ¿Sí? Entonces, si hasta ahora su corazón no estaba verdaderamente alineado, puede hacerlo para que pueda escuchar la palabra. Por eso le dije que este mensaje le va a ayudar con la palabra que usted ya ha recibido o va a recibir. Esto es como una advertencia para que usted no menosprecie lo que ya se le ha predicado, porque se le ha predicado y muchas veces y de muchas maneras. Amén. Pero a pesar de esas muchas veces y esas muchas maneras, las vidas de los cristianos hoy en día siguen igual. ¿Qué pasa? Ya había predicado algo al respecto hace unos 3 meses atrás, cuando hablé de Nínive y la disposición que tenían en su corazón. ¿Cuántos recuerdan? ¿Ya ve? No se asuste, hermano, no lo voy a comer esta noche. Solo reciba la palabra de Dios. Necesitamos cambiar y transformar nuestras vidas, porque lo que recibimos es palabra viva. No es una filosofía de un hombre que venimos a compartir. No son pensamientos humanos que venimos a dar acá. No son teorías falsas, inventadas o cuestiones que nunca existieron. Es real, es palabra de Dios, es palabra viva. Amén, aleluya. Amén. Es palabra viva, y esa palabra viva merece respeto y reverencia y atención. Amén. Debería causar en nosotros ese efecto maravilloso que la misma palabra dice y la misma palabra afirma. Y se lo voy a comprobar. No lea. Quiero que se enfoque acá. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez, esto es Pablo hablando a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, se refiere a las escrituras como sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es lo que dice Pablo. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El fin de la predicación es que usted sea perfecto. El fin de la predicación es que usted sea preparado. Así que cada vez que usted es amonestado, debe de provocar esa palabra algo en usted. No puede estar viniendo aquí, no lo estoy corriendo, a escuchar todos los fines de semana y su vida siga girando en el mismo pecado, en la misma situación que está. No es posible. Y no es que es un problema de la Escritura, el problema está en usted, que no está recibiendo la palabra de Dios, que no está ministrando bien la palabra de Dios, porque según este pasaje que voy a comprobarle con muchos más, la palabra de Dios debe de provocar algo en la persona, porque es útil, dice la palabra del Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 5 años que hemos predicado la palabra de Dios, si aplicáramos bien la palabra a nuestras vidas, aquí hubieran santos, personas rectas,
personas temerosas de Dios, personas apartadas del mal, personas que se santifican, personas, hermano, que buscan la presencia de Dios, personas enamoradas de Dios, personas enamoradas de la palabra, personas que quieran amanecer en la vigilia. No personas que estén pensando en qué hora termina este loco de predicar. La palabra de Dios debe de haber producido algo ya en nosotros. Imagínense, mencioné 5 años. Hay quienes tienen 15 años, 20 años, 30 años, 40 años y siguen igual. Imagínense cuántos sermones ha recibido una persona de 15, 20 y 30 años. Dígale al hermano de la par, cambia ya, hombre. Quería poner otro tema, pero se iban a reír mucho. Se dé a la palabra vinagre. ¿Es verdad? Parece broma, pero es muy cierto. Es muy cierto. Mire lo que dice Jesucristo en Mateo 28, 19. No lo busque, enfóquese acá, no se desconcentre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la parte que quiero que escuche. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que hace Eduardo, Jairo, hermano John Taylor y otros predicadores que vienen acá. Tratan de enseñarle a usted. Porque Dios quiere que usted sea un discípulo. Dios no quiere que usted se quede nada más en creyente, nada más que visita la iglesia. No quiere que sea un religioso más. Dios quiere que sea un discípulo. Y para ser un discípulo tiene que aprender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que se está ministrando, por ejemplo, esta noche. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya le he comprobado que la palabra de Dios debe de provocar algo en nosotros. Pero voy a leer otros versículos. Juan capítulo 8. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Verdad que hay versículos de la palabra que no requieren explicación? Amén. Y es la parte clave esta, que creo que la mayor parte de los que están aquí la conocen. El 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero para ser libres hay que conocerla. Y el término que utiliza aquí es de conocerla, no es de saberla. El término conocer aquí es más bien de una relación con la palabra. Si ve que a veces, por ejemplo, cuando María dio a luz a Jesucristo, la Escritura narra y conoció José a María. Eso quiere decir que tuvieron relaciones, tuvieron intimidad. Y antes que no la conocía, no. Dios quiere que usted tenga intimidad con la palabra, que la haga suya, propia, que se adueñe de esa palabra. Porque cuando usted va a hacer eso, entonces ocurre algo extraordinario. Usted es libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Libre de las cadenas que lo ataban. ¿Por qué? Porque recibió la palabra como debe de ser. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso usted ve una iglesia que no es libre. ¿Cuántos mensajes más vamos a recibir para poder ser libres? ¿De qué manera vamos a predicar? Muchos le echan la culpa al predicador. Hermano, aquí puede bajar Jesucristo de Nazareno a predicar directamente y no lo van a escuchar.
por la actitud que hay en el corazón. Fue lo que el rico le dijo al padre Abraham: ay, padre Abraham, manda para que prediquen a mis hermanos para que no vengan acá. Ya tienen a los profetas, le dijo, que a ellos oigan. El problema no es que falte palabra, el problema es que falta actitud para recibir la palabra. Palabra hay de sobra. Palabra hay de sobra. Lo que falta que nos sobren son las ganas y el deseo de cambiar nuestras vidas conforme a esa palabra. Y en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todos aquí, o la mayoría, conocen el término de santificar. Santificar es cada día ir conociendo más a Dios, cada día alejándonos más del pecado, cada día aprender más de la palabra de Dios. Eso es santificar. Avanzar, progresar, cambiar, transformar. Eso es santificar. Pero la palabra de Dios parece que no está haciendo ese efecto de santificar. Las personas siguen inmóviles ahí en la rutina que llevan, en el mismo pecado, en la misma situación en la que están. Por eso quise traer este mensaje como un punto para que usted piense. Y a veces yo me pongo a pensar, y he escrito a algunos hermanos, porque a veces hay mensajes aquí, hermanos, que la verdad uno se queda sorprendido de cómo Dios ha hablado. Es impresionante a veces. Yo me sorprendo a veces de la manera que Dios usa a mi hermano Eduardo, a mi hermano Cairo. Es impresionante cómo la manifestación de la palabra está aquí en este lugar. Y me agrada eso. Porque Dios nos va a demandar también a nosotros, ¿verdad? Pero vuelvo a leer. Mateo capítulo 7, verso 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Voy a estar leyendo ese versículo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y los despedacen. Hermano, este pasaje de la Escritura quiere decir lo que dice. No hay otra manera de interpretarlo. No, es que si nos vamos por aquí, nos vamos por allá. No, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas sobre los cerdos. No sé si está entendiendo un poco. Yo no digo que no le vuelva a predicar. Yo no estoy diciendo eso. Solo que si usted no está recibiendo es porque no está valorando lo santo, las perlas. Yo siempre voy a predicar y tampoco le estoy diciendo cerdo o perro. Pero aunque yo no lo diga, si usted no recibe palabra, es un perro y un cerdo. Yo creo que estoy peor, ¿verdad? Yo siempre voy a predicar. Hermano, puede decir usted, pero es que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, la fe viene, pero cuando recibimos la palabra, sin recibirla, podemos escuchar 85,000 sermones y no va a pasar ni un gramito de fe en nosotros. Amén. Así que no malinterpretemos estos textos. La fe crece en nosotros cuando esa palabra produce algo en nosotros. Entonces la fe incrementa en nuestros corazones. Pasa algo.
Pero cuando atesoramos esa palabra dentro de nosotros, hermano, puede decir usted, pero en Primera de Corintios dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios va a hacer germinar esa palabra. No, tampoco. Pablo se está refiriendo aquí porque los de Corintios se atribuían que eran de Pablo, de Apolo, y Pablo lo que quiere hacer es poner énfasis que Cristo es el que lleva la gloria. El crecimiento de la palabra de Dios en nosotros depende de nosotros. Dios hace su parte. Ya está. Ahora Dios está haciendo su parte. Yo estoy haciendo la mía. ¿Y usted qué va a hacer? Dios no lo puede hacer todo. Es una manera de decirlo, porque Él puede hacerlo todo. ¿Sabe en qué sentido estoy hablando? Amén. Así que debe de pasar algo dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que ya no deberíamos de ser niños espirituales. Deberíamos de ser, hermanos, personas que deberían estar en otro nivel de entendimiento. Como dicen aquellos, deberíamos de estar ya en otra dimensión, ¿verdad, hermano? En otro nivel de gloria. Comiendo carne, filete. Imagínense las riquezas que hay en la palabra. Y como le dije, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Pero aunque la palabra de Dios dice, no deis lo santo a los perros, ni deis las perlas a los cerdos. Y no es que juzgue uno, hermano. La palabra de Dios es que dice eso. ¿Cómo saber cuando alguien no recibe la palabra de Dios? Pues es facilísimo. No cambia. No hay transformación. No hay nada. Usando verdaderamente este texto de la Escritura, no tendremos responsabilidad los predicadores con dicha persona que no muestra transformación, que no muestra cambios en su vida. El Señor Jesucristo, cuando mandó a los 70 personas a predicar la palabra del Señor, dice que en la casa que no recibiesen la palabra se sacudieran el polvo de vuestros pies. ¿Sí o no? No dije, no se vayan a ir hasta que accedan a la palabra, hasta que reciban la palabra, estén ahí tocando y tocando y tocando. No, sacúdanse. Ya es hora de marcharse, no hay cabida de la palabra de Dios ahí. Ahora, ¿hay cabida en el corazón de esta noche? ¿En ustedes? Porque antes de ese pasaje, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas sobre los cerdos, está esta parte. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os seré medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Aquí no está hablando exactamente de no juzgar, está hablando, hermano, que primero debemos vernos a nosotros mismos. Pero una vez viéndonos a nosotros mismos, tenemos la responsabilidad de corregir al hermano. Amén. ¿Sí? Pero si ese hermano no acepta la corrección, entonces viene el siguiente pasaje. No deis lo santo a los perros. ¿Sí? Nuestras vidas ya deberían de estar transformadas con la palabra de Dios, con todo lo que hemos recibido, haciendo un análisis, hermano. Por ejemplo, nosotros aquí hemos estudiado desde el libro de Hechos, hermano, y vamos por Primera de Tesalonicenses. Imagínense por todas las riquezas que hemos pasado en la Escritura. Solo estudiándolo aquí. Imagínese ya usted lo que ha estudiado personalmente, porque supongo que lee la palabra en su caso, ¿no? Hemos estudiado desde el libro de Hechos y vamos por Primera de Tesalonicenses. Súmele lo que usted
estudie en casa, súmele los devocionales que pone cuando está en su trabajo y todo eso, y escuchando a José Manuel Sierra, ¿sí? O a otros predicadores. Enseñanzas devocionales, alabanzas. ¿Cómo debería de estar su vida con todo eso? Deberían de estar transformadas. Nuestras vidas deberían de estar llenas de fruto. Esto es lo que dice David. No me aparté, de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esto es cambiar conforme a la palabra. Lo voy a leer para usted otra vez, no se duerma, voy a decir su nombre si se duerme. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Eso es lo que produce la palabra. Y en Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasa cuando hace eso la persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Mire lo que produce la palabra en una persona. Pero lo que sigue dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y qué curioso lo que dice aquí, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es importante atesorar lo que Dios nos da, ¿sí o no? Vuelvo a leer entonces para ustedes. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Me avisan cuando sean las 3, hermanos, porque estoy ungido ahorita. No deis lo santo. Mire que aquí quiero hacer énfasis en esto. No deis lo santo. Primero dice santo y después dice vuestras perlas. Santo y perlas. Esto quiere decir algo. Quiere decir que la palabra de Dios tiene valor. Amén. Tiene valor. Santo y perlas quiere decir que tiene muchísimo valor. Es como que si yo le dijera, hermano, voy a regalarle un carro. ¿Tiene valor eso? Diga sin miedo, hermano, no es malo eso. No es una pregunta trampa. ¿Quieren un carro de parte mía? Es algo que tiene valor. ¿Sabe que eso es insignificante comparado cuando se ministra la palabra de Dios? ¿Quiere el mismo carro cargado de oro? ¿Sí? Eso es insignificante comparado cuando la palabra de Dios se está ministrando. ¿Sabía eso? La palabra de Dios tiene un valor y un valor muy grande. Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que oro refinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Tiene valor la palabra de Dios? Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlo hay grande galardón. Y en Salmo 119, 72 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. He visto unos videos, no sé si usted, donde hay alguien en la calle que va y le ofrece a las personas, le dice, ¿qué quieres? ¿La palabra de Dios o $100? No, $100, por supuesto. Claro que los $100. Literalmente lo dicen. Y desprecian la palabra de Dios. Pero es que ellos no saben el valor que está dentro de este libro. No lo saben. Porque si lo supieran, se la arrebatarían de las manos. ¿Sabe qué, hermano? Usted no sabe el valor que está aquí en sus manos. Porque la palabra de Dios es menospreciada. No soy profeta y le voy a decir la verdad. Pasa en el estante de la casa todo el tiempo la Biblia sin que usted la lea. No la lee la palabra. Es la verdad. No sabe lo que tiene en sus manos. Diga conmigo, tengo oro y oro refinado en mi mano. Levante la palabra del Señor y diga conmigo, tengo oro y oro refinado. Me puede hacer sabio, diga. Me da salvación. Me da vida eterna. Y conozco al Dios Todopoderoso. ¿Quiere algo más que eso? Esa es la palabra de Dios. ¿Usted cree que por esto, por este libro, muchos tuvieron que morir? Decapitados, apedreados, cocidos, crucificados, molidos. Por esta palabra que hoy en día no se aprecia, por esta palabra que constantemente, cada fin de semana, en cada sermón, es menospreciado, el mensaje de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Por eso le dije que no era un mensaje directamente, eso es un llamado de atención. A usted no le puede dar igual esta palabra que a muchos les costó la vida. No le puede dar igual. Hemos perdido incluso la costumbre, porque es de religiosos, que cuando se lea la palabra hasta se ponga en pie uno. Lo hemos perdido porque no tiene valor ya. No hay reverencia. Si viniera alguien importante aquí a hablar, todos nos ponemos de pie, hacemos el saludo, aplaudimos, pero a la palabra de Dios, esa es nuestra actitud. Esa es la actitud para la palabra de Dios. Y yo podría hacer experimentos, pero la intención no es abochornar a nadie. Pero yo daría citas bíblicas que quizás usted nunca las hallaría. Porque no sabe dónde queda Ageo, Zacarías, no sabe dónde queda Amós, Joel. Porque no meditan en la palabra de Dios. Diga conmigo, esto se puso feo. ¿Sigo? Esta palabra ya tiene que producir algo en nosotros, porque tiene mucho valor. La palabra de Dios dice que es, en Hebreos dice que es viva y eficaz. Es viva y eficaz.
Esta palabra de Dios convierte el alma. Esta palabra de Dios lo puede hacer discípulo de Jesucristo. Esta palabra de Dios lo puede transformar conforme a la imagen del Hijo de Dios. Lo puede hacer, está al alcance de su mano. Y como hay un salmo que dice, no tenemos que cruzar el océano para ir y recibir la palabra. No tiene que pagar ni un peso para recibirla. Es de gratis. Es de gratis. Eso que tiene gran valor es de gratis. Amén. Dos palabras ahí en el texto que leímos, santo y perlas, ya la escudriñamos. También hay dos palabras que son lo opuesto, perro y cerdo. Perro y cerdo. Usted sabe lo que hace el perro y el cerdo, ¿verdad? Ellos comen de todo. Lo que venga por delante, ellos se lo comen. ¿Y sabe qué pasa con el perro y el cerdo? No distinguen cuál es la buena comida. Y es más, cuando comen algo bueno, más bien lo desechan. Porque están acostumbrados a comer tanta basura que no les gusta comer algo bueno. Por eso dice de las perlas que las pisoteen, porque no es algo comestible. Espero que aquí no hayan de esos tipos de hermanos, de personas. Bueno, ¿se les puede llamar hermanos? No, ¿verdad? Espero que aquí hayan personas que disponen su corazón cada vez que escuchan la palabra del Señor, que es como que si Dios mismo estuviera hablando. No importa si al frente de ustedes tienen a un indito todo feo y todo eso, pero es Dios hablándole. Es Dios hablándole. Quiero leer un pasaje para ir terminando, porque los veo serios. Quizás el café nos anivele el azúcar un poco. No sé si mi hermana Dania ya está ejerciendo ya el ministerio por ahí, ¿no? Bueno. Quiero leer en el libro de Jeremías. Preste atención, por favor. Ya voy a terminar, no se preocupe. Eso de las 3 solo era para preocuparlo más, porque sé que se preocupa. Sí, no es broma, se preocupa. Jeremías capítulo 37, si quiere puede ir, si no, no hay problema, yo leo para ustedes. Puse este personaje, lo puse porque es como anillo al dedo con este mensaje. Es un rey de Israel que se llama Sedequías, no es Ezequías. Ezequías es aquel rey que era bueno y le pide al Señor, porque el Señor le dice, prepara tu casa porque morirás. Y él le ruega al Señor que tenga misericordia y el Señor lo perdona. Él se llama Ezequías, pero este se llama Sedequías. Claro, para que no los confunda. Pero ahí en el verso 37, la palabra de Dios era ministrada a través de Jeremías. Amén, el profeta de Dios. En ese entonces, Jeremías ministraba la palabra de Dios a los reyes, a las autoridades y al pueblo en general. La palabra de Dios era bastante simple, era un solo mensaje, porque la palabra de Dios suele ser simple. Amén. La palabra de Dios no es algo complicado que usted no puede entender. Si fuese algo complicado, imagínese de las personas que no puedan entender. Pero la palabra de Dios es para todos. Porque la palabra de Dios solo tiene un punto, dejar el pecado. Eso es todo. Y convertirse a Cristo, no hay más. En eso consiste el Evangelio. Y esto todo el mundo lo puede entender, incluso un niño. Y la palabra de Dios era similar acá, o igual. Jeremías predicaba, y la predicación de Jeremías consistía en esto. Estaba el pueblo, y el pueblo estaba desenfrenado en sus pecados, en la idolatría. Se levanta Jeremías de parte de Dios y le dice al pueblo que abandona el pecado. El pueblo no abandona, hasta el verso 30, 32 por ahí, el pueblo no cede a la voz de Dios que abandona el pecado. Entonces, como no abandonan el pecado, entonces sí Dios manda un juicio. El juicio consiste en que este pueblo debía de entregarse a Babilonia por no haber escuchado la voz de Dios. Entonces Jeremías comienza a predicar y a decir
que por causa de no haber escuchado la palabra, ahora Babilonia va a venir con Nabucodonosor y ya no tienen alternativa. Ellos tienen que entregarse a Nabucodonosor. Esa era la palabra. Pero esto les ofendía demasiado porque imagínense a un rey con todo su gabinete decirle: tienes que ir de esclavo ahora, por no haber escuchado la voz de Dios. Era una palabra muy dura. Pero voy a leer solo unos versículos para aclarar lo que estoy diciendo. Verso 37, capítulo 37, verso 2. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. ¿Ya vio? No escucharon. La palabra llegó, el profeta estuvo, Dios hizo su parte, pero no escucharon. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo, la palabra de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y el 3 dice: y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y el sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Leí este versículo, ¿sabe por qué? Este rey Sedequías no escuchaba y no quería obedecer a la voz de Dios. Pero hay algo curioso por lo cual lo incluí en este mensaje, que aunque él no escuchaba y no obedecía a la voz de Dios, adentro, allá al fondo de él, sabía que era la voz de Dios. Sabía que Jeremías era un hombre de Dios, aunque él no le daba la gana de cumplir la palabra de Dios. ¿Le suena a alguien conocido? Muy al fondo sabía que era la palabra de Dios, pero no la cumplía. Y este rey, que era perverso y malo, aunque entendía, no actuaba. Y no hacía nada al respecto con la palabra que Dios había enviado. Pero voy a leer otro versículo. Entró pues, el 16, ahí en el 37, entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Por mucho que nos conservemos y que no obedezcamos la palabra del Señor, la palabra de Dios va a ser la misma. Va a ser exactamente igual. Yo no sé qué pretendía este rey con guardarlo y tenerlo preso y mandarlo llamar para preguntarle palabra de Dios, y la palabra de Dios es la misma. Lo mismo le dijo Jeremías. Y este hombre pudo haber matado al profeta y ya se acabó, pero no lo mataba porque sabía que era palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? El rey Sedequías envió y sacó, y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? La gente tiene hambre de la palabra, bastante hambre. Y Jeremías dijo: ay. Y dijo: mas en manos del rey de Babilonia seráis entregado. Quiero leer. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra tu pueblo para que me pusieses en la cárcel? O sea, te he predicado la verdad, mi hermano. ¿Por qué me castigas así? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? ¿Sabe qué? Cuando Jeremías decía que venían los de Babilonia, había otro grupo de profetas que decían: no le hagan caso a Jeremías, que es mentira. Pero en este punto, en esta lectura, ya tenían sitiada la ciudad. Y Jeremías le dice: ¿a dónde están tus profetas que decían lo contrario? Lo que yo te dije es cierto, ahí están todos afuera.
Y si te he dicho verdad, ¿por qué me mandas a la cárcel? Y mire lo que dice. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí, porque lo trataban muy mal a Jeremías. Jeremías es mi personaje favorito en la Escritura y es mi libro favorito en la Escritura. No sé por qué, me gusta muchísimo. Entonces mire lo que hace el rey, ya vamos a terminar, quiero que preste atención un poquito más. Entonces dio orden el rey Sedequías, cuando un pastor dice que ya va a terminar, prepárese media hora. Entonces dio orden el rey Sedequías. Dele gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Digo, para que se preparen. Es mejor que esté avisado. Que el olor al café lo sustente por ahora. Entonces dio orden el rey, se apiadó de Jeremías, Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciendo dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel, siempre quedó en la cárcel, siempre quedó en la cárcel, no importando que predicara la palabra de Dios. Pero voy a seguir leyendo porque me interesa lo que viene ahora. Ahí en el verso 38, capítulo 38, verso 15. Y Jeremías dijo a Sedequías, porque lo mandó llamar de nuevo, porque ese era el juego que se tenía Sedequías. Lo mandaba a llamar, lo ponía en la cárcel, lo mandaba a llamar, lo ponía en la cárcel, a ver si de repente cambiaba la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no cambiaba, permanecía igual. Nuevamente lo manda llamar y en el 15 dice, y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Ya tenía miedo Jeremías de amonestar a este hombre. Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová, que nos hizo este mal, que no te mataré. Está haciendo una promesa. Preste atención porque es importante. Ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, otra vez, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego, vivirás tú y tu casa. Fácil. Pero si no te entregas los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de su mano. Otra vez igual, no cambió la palabra en lo absoluto. Pero miren lo que pasa aquí. Él cree en lo que Jeremías dice. Pero preste atención, es muy importante. Cree por primera vez con determinación que es así, que es la voz de Dios. Jeremías le da la palabra y enseguida él dice, y el rey dijo, rey Sedequías, a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en su mano y me escarnezcan. Recibió la palabra, pero no quería ponerla por obra porque tenía miedo, tenía temor. ¿Y sabe cuál es el temor de él? Porque él era rey y que un rey dijese y saliese, bueno pueblo, pues Jehová habló y pues vámonos, entreguémonos al rey de Babilonia. Él no quería hacer eso porque la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es dura. Lo que la palabra de Dios le estaba pidiendo al rey Sedequías es humillarse, humillación. Una humillación muy grande. Y eso es lo que la palabra de Dios hace exactamente con cada persona, cada vez que la palabra de Dios es administrada. Quiere que usted se humille. Quiere que usted ceda. Pero dice aquí que él tuvo temor y eso es lo que pasa.
Que recibimos la palabra, pero tenemos temor al cambio, temor al qué dirán, temor a qué irá a pasar ahora con mi vida. Temor como que si Dios no se encargara de ahí para allá de usted. Temor a lo incierto. No tenga temor, hermano. No tenga temor a lo que Dios le ha dicho. No tenga temor a lo que Dios ha hablado. Porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios lo va a sustentar, pese a que le pida que se humille. Aunque sea difícil lo que Dios le pide, debe de hacerlo, debe de cumplirlo. Este rey creyó por fin a la palabra de Jeremías y dijo: tengo miedo, tengo temor. Tengo temor en mi corazón. Y Jeremías dijo: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Te irá bien y vivirás. No tengas temor a lo que Dios te ha dicho. Vas a vivir, no importa si te humillas. No importa si tienes que agachar la cabeza. No importa si tienes que pedir perdón. Aquí lo importante es que recibas la palabra de Dios que te está diciendo: humíllate, recibe la palabra de Dios, abandona ya el pecado, abandona ya esa vida, hermano, abandona esa vida de pecado. Eso es lo que Dios quiere. Y el mensaje, transcurren los años y pasan los tiempos y es igual, es el mismo. Yo soy Jeremías y usted es Ezequías. Es tiempo, hermanos, de cambiar. Amén. Es tiempo de cambiar. Ahora piense un momento, individualmente, a cada persona le pido que piense. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado directamente? No estamos hablando de un mensaje grupal a toda la congregación. Hablemos íntimamente, personalmente. Piense usted ahí donde está. ¿Cuál fue la última voz de Dios que resonó en mi corazón cuando se predicó? ¿Qué le está pidiendo Dios a usted que abandone? ¿Será que usted aún sigue en adulterio y Dios le está diciendo: tienes que dejarlo, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar de pecar? ¿A cuántas personas el Señor le está diciendo: ya, comprométete, te estoy llamando a un ministerio? ¿Cuántas veces le ha resonado esa palabra a usted? Pero usted está renuente, está haciéndose duro a lo que Dios le está diciendo. Piense ahí donde está, porque el Señor constantemente está confrontando su vida. Y si no es por medio de mí, que soy un predicador, va a ser por medio de otro. Pero el Señor siempre va a seguir hablándole. ¿Hasta cuándo va a hablarle el Señor? ¿Hasta cuándo va a tener miedo? ¿Hasta cuándo va a ceder a esa palabra que Dios le ha dado? Dios le ha dado palabra. Pensando en esta palabra, Dios me ha pedido a mí muchas cosas. Dios me ha pedido a mí también: no, hermano, usted es pastor, usted no debería de ser pecador. Uy, el Señor habló primero aquí, a mi corazón, porque yo también soy Sedequías. A veces tengo miedo de dejar ciertas cosas. A veces tengo miedo a lo incierto también. Y mientras seamos cobardes, jamás la palabra va a hacer efecto en nosotros. Jamás, nunca, nunca. Mientras haya cobardía en su corazón, jamás Dios va a trabajar en usted. Pero cuando se vista de valentía y diga: esa palabra es mía, yo la recibo, ahora voy a trabajar en mi vida, ahora voy a abandonar este pecado, ahora me voy a comprometer en esta área, ahora le voy a decir: Señor, heme aquí, aquí estoy, para servirte a ti. Amén. ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor? Póngase de pie, vamos a orar.